Radio Vista Bella. Tu emisora educativa favorita. Hey, la radioemisora Vista Bella les saluda. En el día de hoy me complace presentarme. Soy Carol Martínez y al igual me acompaña aquí Juan Andrés Nova. Bueno, como acaba de decir mi compañera, mi nombre es Juan Andrés Nova y estoy muy contento de acompañarlos en este gran proyecto, el cual es la emisora Vista Bella. Les presento a mi compañero Jairo José Rivera. Como ya lo mencionó antes, soy Jairo José Rivera y soy uno de los integrantes de esta emisora. Estoy bastante contento de participar aquí, ya que vamos a hablar de temas varios o relevantes para el colegio. Voy a presentar a mi compañero Cristian Suárez. Hola, ¿cómo están? Como lo dijo anteriormente mi compañero, me llamo Cristian Suárez y estoy muy complacido de estar en este proyecto llamado Radio Vista Bella. Les recuerdo a nuestros oyentes que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales Facebook y YouTube como emisora Radio Vista Bella. Así es, queridos compañeros. También le contamos a nuestros oyentes que contamos con la compañía de la directora del proyecto Emisora Vista Bella, la profesora Yania Swan de Comunicaciones y TICS. También contamos con la compañía de nuestros camarógrafos Laura Bautista y Tomás Zavala. Y nos encontramos también con nuestro máster en sonido Miguel Ángel Bahamón. Bueno, queridos oyentes, vamos a hablarles de un tema muy importante que nos tocó a todos, el cual es la pandemia y pospandemia. En mi caso, mi pandemia fue muy tranquila. No tuve problemas, el problema fue lo social, no salía, no convivía, simplemente mantenía en mi cuarto entreteniéndome con cualquier otra cosa. Entonces, aquí les voy a contar a uno de mis compañeros a ver que nos cuente cómo fue su pandemia. Bueno, Jairo, cuéntanos cómo fue tu pandemia. Pues la verdad, mi pandemia fue en cierto punto bastante calmada, pero al mismo tiempo tediosa, se podría decir, porque no tuve ningún problema con las clases, porque tenía computador, pero mi hermano estaba justo entrando en la universidad y solamente teníamos un computador, entonces era o que yo entrara a mis clases o que entrara mi hermano. Lo otro fue que mi mamá y mi papá son enfermeros y mi padre justo cuando estaba comenzando a trabajar, que comenzó en el hospital militar, estaba por contrato, por lo que directamente apenas entró fue mandado a la sección de COVID. Todo estaba infectado, estaba muy mal, había muchas muertes registradas en un mismo día y fue bastante pesado porque no podía llegar normal como lo hace ahora, como lo hacía antes. Teníamos que desinfectarlo, teníamos que echar un montón de químicos, vainas encima para que no nos pasara nada a nosotros, y por suerte ninguno en mi casa tuvo el problema de contagiarse, pero igualmente fue bastante tedioso toda esa temporada. Queremos hablarles un poco de cómo cada uno pasó, así que, Carol, ¿cómo la pasaste en la pandemia? Bueno, pues realmente la pandemia fue fea. Al inicio fue de que, bueno, pues vacaciones simplemente por una semana, felicidad. Pero no fue así y todos lo sabemos. Acabó mal. En mi experiencia personal, yo perdí bastante el interés por el estudio, aunque pues claramente no me descuidaba, pero aún así fue bastante feo. Vi familiares y personas cercanas que se me morían por prácticamente contagiarse de COVID. Y realmente yo lo veo más como una evolución personal que tuve. Aún así fue bastante feo el tema de la pandemia. Me gustaría saber qué opinas tú, Cristian. ¿Cuál fue tu experiencia? Bueno, mi experiencia en pandemia fue un poco diferente. Yo le perdí demasiado el gusto al estudio y me concentré más que todo en mi gusto personal por los juegos, más que todo lo considero una adicción. Esa adicción que tuve con los juegos fue un término en el cual me llevó a muchos problemas familiares realmente. El término de viciarme demasiado, ser muy adicto a los juegos, a un celular o a un computador, me hizo muy dependiente de ello y nunca tuve el tiempo de convivir con mis compañeros y nunca entré a clases realmente. Fue algo muy estresante para mí porque al momento de volver al colegio no pude socializar igual, a menos de que haya sido con las personas con las que yo jugaba. Yo también pasé algo parecido, yo perdí muchísimo interés en lo que viene a ser el estudio, no entregaba trabajos, no entraba a las clases, creo que de 20 clases entraba a 2 y me centraba muchísimo más en los videojuegos. Eso llega a ser un problema bastante feo porque yo por mi experiencia estoy repitiendo, porque pasé más tiempo concentrándome en cosas que no eran tan importantes o relevantes en vez de mi estudio, ¿no?
Y bueno, pues, o sea, realmente hay que tirar la primera piedra al estudiante que diga que no pierde el interés en el colegio en esa época, porque pues bueno, es muy evidente que la mayoría de estudiantes bajaron prácticamente todo su entusiasmo y todo el gusto que tenían por el estudio. No solamente eso, sino que bastantes empezaron a perder el año por ello. Prácticamente estás al internet y simplemente con mover el mouse un poco y buscar TikTok o Instagram, pues con eso ya te bastaba para distraerte. La verdad, como le sucedió a mi compañero Cristian, también me metí mucho al mundo de los videojuegos. Decidía entrar a clase, en vez de ponerle que iba a la clase, decidía estar jugando. Sigo en contacto con los amigos con los que jugaba en esos momentos, pero durante al volver fue muy difícil porque tocaba volver a la rutina de pararse temprano, de alistar las cosas, durar todo el día sentado en clase y poniendo cuidado para poder aprender lo que deberíamos suponiendo saber, pero que se perdió el hábito de ese estudio al entrar en pandemia durante los 2 años que estuvimos. Bueno, yo también quiero hablar de un tema controversial que fue realmente socializar al momento de entrar al colegio. Al momento de entrar al colegio yo creo que a muchos de nosotros se nos dificultó demasiado, pero demasiado volver a socializar, intentar confiar en las personas o intentar hablar con las personas debido a a la pandemia. Realmente nosotros no nos hablábamos con nadie, o sea, en mi caso, me pongo de ejemplo, yo no hablaba con nadie en pandemia que no fuera, como ya le dije anteriormente, con las personas con las que yo jugaba. Lo social yo creo que fue lo más duro al momento de entrar de pandemia, en la post-pandemia, y quisiera preguntarle a mi compañero Jairo, ¿qué le parece el tema social? Pues el tema social es un tema bastante fuerte, para decirlo así, porque yo, si de por sí no hablaba tanto, no tenía tanta comunicación con la gente, pues después de regresar de pandemia fue aún peor, porque no tenía tantos amigos, hablaba nada más con las personas que ya conocía antes, si seguían en el colegio, porque la mayoría se cambió de colegios por lo del tema de la pandemia, muchos se mudaron, se fueron. Fue bastante pesado. Y cuando entramos a alternancia es cuando vino el verdadero problema, para decirlo así, porque éramos muy separados todos. Los asientos, por ejemplo, estaban como a 1 metro de distancia cada uno y era bastante difícil el intentar socializar, ya que en los descansos tampoco nos dejaban hacer casi nada, pero cada quien lo tomó diferente. Así que, Carol, ¿cómo lo tomaste? Uy, hablando de eso, el primer día que yo salí de mi casa, todo parecía un cementerio, literalmente toda la gente tenía una cara de muerte, todo literalmente todo estaba bastante vacío. Y en el tema social, claro, a todos nos perjudicó bastante. En mi caso, pues, yo pues tampoco es que sea de tener bastantes amigos, yo dejé de hablar con ellos incluso durante un tiempo, pues me centré más en el estudio para mantenerlo, pues porque para no bajar el nivel y eso, y pues realmente dificultó mucho esto de la pandemia. Me gustaría saber qué piensa Chastre de esto. Bueno, la verdad, lo que se refiere al tema social, todos mis compañeros tienen un punto de vista muy grande porque los 2 años que estuvimos se perdió el contacto con todo el salón, simplemente con el grupo de amigos con el que uno mantenía hablando a diario, con los que se ayudaban, no sé, en las actividades o tareas, eran los con los que se hablaba. Y al caso, al volver, si ellos no volvían, era como solitario, uno no tenía con quién socializar o con quién hablar. En ese caso, con uno de mis compañeros, duramos esperando todo 1 año para volver a la supuesta presencialidad, que sucedió en 10º, lo cual esperábamos, no sé, un día entero normal con clases, descanso, pero no, al final simplemente fueron como 4 horas de clases y ni descanso teníamos que estar separados como a 2 metros con tapabocas obligatorio, y la verdad esperábamos mucho un gran regreso. Bueno, hablando de este tema, quisiera mencionar que vamos a hablar de una entrevista que le hicimos a una persona que está un poco más especializada en este tema, que sería la profesora Estela Rincón. Muy buenos días a todos y a todas. Pues hoy ella es nuestra invitada especial y tenemos una pregunta muy curiosa. ¿Cuáles han sido los efectos negativos en la pandemia sobre los estudiantes? Bueno, como neuropsicóloga y como docente de apoyo para la inclusión en el Colegio Vista Bella y como asesora de algunas tesis a nivel internacional, he tenido conocimientos de qué ha pasado en especial con los adolescentes durante la pandemia. Se han evidenciado atrasos en dimensiones bien importantes, como en la maduración de ciertas zonas del cerebro que requieren, para que se dé esta maduración,
del contacto con personas de su misma edad. Entonces, como no se logró ese contacto, sí se ha evidenciado que en especial los lóbulos frontales, que tiene que ver con la toma de decisiones, con la anticipación, con el automonitoreo en los estudiantes, en los adolescentes esta pandemia lo ha retrasado bastante. También se han evidenciado dificultades al nivel cognitivo porque estuvieron 2 años acompañados la mayoría de veces por sus padres, pero que la mayoría de padres no tienen la fundamentación profesional para hacerles un buen acompañamiento. Entonces sí se ha evidenciado un retraso a nivel cognitivo, no de todos, pero sí de la gran mayoría. Así como nos mencionaba nuestra docente de apoyo y de inclusión, la pandemia afectó a cada uno de nosotros, tanto desde el lado psicológico como el lado físico. Bueno, les voy a comentar los casos que hubo en Colombia durante ese año y la cantidad de muertos. El total de casos en Colombia fue de 6,31 millones. La cantidad de muertos fue de 142.000 a lo largo de todo ese año. Vamos a escuchar la voz de los estudiantes que nos hablaron de la pandemia y pospandemia. Hoy estamos con Alba María. Muy bien, Alba, dime, ¿qué tal te ha parecido la cuarentena? ¿Has notado un efecto negativo en ti? Yo recuerdo haber sentido mucha soledad. Pese a haber tenido a toda mi familia en la casa, digamos que fue muy complicado. Y yo no me gustaban las clases virtuales. Yo creo que esa era las principales cosas que vi negativas. Aparte de toda la angustia que significaba, pues, que suponiera que hubiera algún tipo de riesgo, salir, etc. Aquí estamos con Daniela Espinel. Dime, Daniela, ¿qué tal te ha parecido la cuarentena? ¿Qué ha afectado en ti la cuarentena? No, pues me la he pasado encerrada. Pues en sí a mí no me afectó tanto, ¿no? Porque me favoreció, ya que en estos tiempos de pandemia a mí no me gustaba tanto relacionarme en el colegio. Y pues como ahorita estamos en pandemia, pues vivo en mi casa, entonces yo soy feliz, aunque tengo más ansiedad y mucho más trastorno obsesivo compulsivo. Hoy estamos con Jorge Andrés Colma Matoma, del grado 10. Muy bien, Jorge, dime, ¿qué tal te has sentido respecto a la pandemia y cómo te sientes ahora? Mira, pues con respecto a la pandemia hemos vivido varias cosas. He estado más en familia, he expresado más emociones de las que la cual antes no hemos presentado. Y ¿qué te puedo decir? Hemos imaginado, pero no hemos actuado. En respecto a que no hemos aprendido de todo que nos ha enseñado la pandemia, por ejemplo, hoy en día estamos muy felices porque ya hemos salido de las casas. Entonces, al haber salido de nuestras casas, pensamos que todo ha cambiado, pero bueno, es que estamos empeorando, incluso contaminando más de lo que estamos. Buenos días, hoy estamos con Andrea Lozano. Muy bien, Andrea, dime, ¿la pandemia ves que te ha afectado o ha tenido algún efecto negativo en ti? Sí, también un efecto negativo en lo psicológico y también en lo económico, el crecimiento económico de la economía ingresada en la familia. Los ingresos disminuyeron y fueron más pocos y en eso nos afectó mucho, y también en el sector agropecuario. Hoy estamos con Valentina y Dayana. Valentina y Ayana, díganme, ¿qué tal les ha parecido la pandemia? ¿Creen que les ha dado efectos negativos en cuanto al aprendizaje? Pues sí, se me afecta bastante porque pues no es lo mismo estudiar virtual a estudiar presencial. No vas a aprender de la misma manera. Hoy estamos con Valerie. Bien, Valerie, dime, ¿qué tal te ha parecido la pandemia? ¿Ves que has notado ciertos efectos negativos en ti? Sí, demasiados. Pues de cierta manera es equilibrado porque siento que la falta de socializar me ayuda a mejorar mi personalidad, pero también me ayuda a ser más perezosa, a ser menos aplicada en las cosas, a ser desordenada. Y de cierta manera como que la falta de contacto con otras personas, pues sí, o sea, nubla tu mente, por decirlo así. Recuerden pedir ayuda si es necesario y lo necesitan, no están solos. Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en nuestro primer programa. Les recordamos nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, emisora Radio Vista Bella. Y agradecemos a todos los integrantes de la emisora por este proyecto llamado emisora Radio Vista Bella.